Veamos el significado de la palabra arrepentimiento. A lo mejor muchos de los que están aquí lo conocen, pero a lo mejor una persona no lo conoce y por esa persona entonces vamos a decir el significado de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, cuando se habla de arrepentimiento en el Nuevo Testamento, es la palabra griega metanoia. ¿Sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Entonces, cuando muchas palabras que están allí, nosotros tenemos que irnos al original para ver la etimología de esa palabra, cuál es su significado. Y cuando tú ves el significado de esa palabra, tú puedes comprender mejor la palabra, puedes comprender mejor lo que estás leyendo. Entonces, la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia. ¿Qué significa metanoia? Simplemente significa cambio de mentalidad. Meta es una palabra compuesta donde meta significa cambio y noia se refiere a tu mentalidad. Es decir, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿hablamos de qué? De cambio de mente, ¿verdad? No es tirarnos al piso a llorar, no es, ay Señor, la culpabilidad, sino es simplemente un cambio de mente, algo tan sencillo. Pero que no, como no lo hemos entendido, entonces cuando usted ve la palabra en el Nuevo Testamento que habla de arrepentimiento, usted tiene que ver que eso lo que está diciendo es que tiene que haber un cambio de mente. Y cuando tu mente cambia, tu vida por consecuencia va a cambiar. Cuando tú te arrepientes y tu mentalidad es transformada, es cambiada, eso va a traer una consecuencia. Y la consecuencia es que tus actos, tus obras, van a ser obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un cambio en tu mente. Ya tú no piensas igual, ya tú en tu mente no se maneja como anteriormente nos manejábamos, sino que hay un cambio y eso va a traer como consecuencia que tus obras van a ser diferentes a lo que anteriormente hacías. Y por eso que es importante el arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando tú te arrepientes, automáticamente tu vida es transformada, tu vida es cambiada. O sea, hay un giro en el sentido de tu vida. Entonces yo quiero que leamos Lucas 19, del 1 al 10. Yo sé que este es un texto muy conocido, pero muy conocido por muchos. Porque aquí habla de saqueo. ¿Cuántos han oído hablar de saqueo? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído y hemos escuchado, e inclusive a lo mejor hasta hemos predicado acerca de saqueo, ¿verdad? Pero yo quiero que veamos esto desde el punto de vista del arrepentimiento. Vamos a leer el pasaje completo. Lucas 19, del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, yo quiero hacer un paréntesis aquí y que podamos ver qué significa, qué es un publicano. Cuando se habla acerca de los publicanos en el tiempo antiguo, los publicanos eran cobradores de impuestos. Eran personas que se encargaban de cobrar los impuestos, pero no solamente cobraban los impuestos, sino que también había un tipo de corrupción allí. Ellos se lucraban de eso que hacían, le sacaban más dinero a las personas y se enriquecían injustamente. Entonces yo en el primer servicio cuando hablaba decía, imagínese usted en este tiempo una persona que usted considera la más corrupta de los corruptos. O sea, que una persona que usted sabe que se enriquece a costa de otras personas, se lucra pues del latrocinio, de la corrupción. Imagínense esa persona, yo no voy a decir nombre, pero quiero llevarlos a ese punto, ese terreno. Ese era Saqueo en ese tiempo. O sea, Saqueo era, y no era que era un publicano, era el jefe de los publicanos. O sea, era el jefe de los jefes pues, de la corrupción allí. Ese era Saqueo. Dice, vamos a seguir, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era un hombre pequeño y no podía ver a causa de la cantidad de personas que habían allí aglomeradas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dice el Señor Jesús. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero al ver esto, imagínense lo que la gente empezó a murmurar. ¿Ves? Cuando tú te juntas de repente con una persona que su vida no es tan santa y los otros dicen, ¿qué hace esta persona con este otro si este es un santero? Y que invitándolo para su casa, ¿qué hace metido en la casa de este santero? Ese tipo de cosas, ¿ves?
¿O por qué fulano está invitando a aquel, si aquel es un corrupto? ¿Por qué permite que entre siquiera en la congregación y se siente allí? Si este es un corrupto, si todo el mundo sabe que este es un ladrón, ¿cómo permite que entre en la congregación? Eso empezaron a murmurar acerca de Jesús. ¿Cómo Jesús iba a entrar en la casa de ese corrupto? Bueno, el corrupto de los corruptos. Volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, que usted se imagine, el peor corrupto de una nación, ese era Zaqueo, y que un hombre santo esté entrando en la casa de ese hombre tan inmundo y tan corrupto. Bueno, entonces dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese Jesús era terrible, ¿verdad? Cómo se juntaba con los pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, eso, imagínense, ahí no dice qué hizo Jesús en la casa de Zaqueo, no lo dice, pero yo me imagino que a lo mejor él entrar en la casa de Zaqueo, a lo mejor Zaqueo le ofrecería por lo menos algo de comer. Era un hombre rico, un hombre que tenía mucho dinero. Algo le habrá ofrecido Jesús, y Jesús a lo mejor se sentó con él a comer, y a lo mejor empezó a hablar con Zaqueo y a mostrarle su amor, a mostrarle su gracia. ¿Y qué hizo? ¿Y qué produjo eso en Zaqueo? Que su billetera se abriera. Y él comenzó a restituir todo lo que había robado, todo lo que le había quitado. Dice que él lo empezó a devolver porque vio el amor de Dios manifestado en ese acto que hizo Jesús al entrar a su casa, a la casa de un hombre pecador. Y eso que produjo en Zaqueo, produjo un arrepentimiento, un cambio de mente que lo llevó a hacer aquello que a lo mejor yéndose a la ley, a lo que la ley decía, no hubiese logrado que Zaqueo se hiciera la devolución de todo lo que hizo, como dice la palabra. Pero nada más con ver el amor de Dios, ver la bondad de Dios, eso hizo que Zaqueo se arrepintiera y devolviera todo lo que le había quitado a las personas a las cuales le había robado. Entonces, no hay cosa más hermosa que recibir el amor de Dios, y que ese amor que tú sabes que, wow, Señor, que yo soy un hombre malo, un hombre pecador, porque la gracia la recibe solo aquel que sabe que es malo, que es pecador. El que es perfecto no recibe gracia porque no la necesita, porque cree que por sus obras Él es digno y merecedor de todas las bendiciones del Señor. Pero cuando tú te consideras tan imperfecto, tan malo, tan lleno de maldad, es cuando tú recibes la gracia del Señor y tú dices: de verdad, yo no soy digno de que el Señor y ni siquiera entre a morar en mi corazón, pero Él está allí por su gracia y por su amor. Entonces, antes de hablar del pasaje de Zaqueo, si usted lo busca en Lucas, el texto que está antes de esto habla acerca del joven rico, el cual le vino a decir al Señor: qué bien haré y todo esto. Y el Señor le habló: es por la ley, bueno, cumple los mandamientos. Y el hombre le dijo: bueno, Señor, desde mi niñez yo lo cumplo. O sea, yo estoy, bueno, pues, más que bien con todo esto. Y el Señor le dijo: bueno, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? No pudo con eso. Se volteó y se fue triste. En cambio, Zaqueo, el Señor él no alardeó de lo bueno que era, de cumplir los mandamientos, sino que sabía que era un hombre malo, un hombre corrupto, y que recibe la gracia del Señor, y como consecuencia, el Señor no le tuvo que decir: hey, Zaqueo, devuelve todo lo que tú has robado, sino que Zaqueo automáticamente vio su condición y vio la necesidad de proceder al arrepentimiento y abrir su corazón y hacer aquello que sabía que hasta ese momento estaba haciendo mal. Eso hace la gracia del Señor en nuestra vida. Eso hace su favor. Eso hace la bondad de Dios. Abre nuestros corazones y te muestra tu condición. Y no solamente te muestra, sino que te lleva a cambiar, a que tu vida sea transformada. Dígame si no necesitamos la gracia del Señor. Yo la necesito cada día. No me considero la mujer perfecta. Soy la mujer más imperfecta sobre la faz de la tierra. Necesitada del Señor. Por eso es que el Señor muchas veces pone a hombres imperfectos a que guíen a otras personas, porque ese hombre imperfecto sabe que en su imperfección no puede guiar a nadie, solamente Dios lo puede hacer a través de nuestra vida. Amén. Entonces, cuando más adelante también hablamos, veía la parte
de Pedro, cuando en la gran pesca milagrosa, no sé si lo han leído, me imagino que también lo han leído, cuando el Señor se muestra y Pedro pasó toda la noche lanzando la red y lanzando la red y lanzando la red y no podía pescar nada, no pudo pescar nada, hasta que el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro y lanza la red. Y Pedro dijo: bueno, Señor, en tu nombre lo haré, aunque he pasado toda la noche aquí lanzando esa red, pero nada. Bueno, en tu nombre, dice Pedro. Y resulta que lanzó la red y se vino ese poco de peces en esa red, que dice la palabra que hasta la red se estaba rompiendo y tuvieron que buscar otras naves de alrededor para que pudieran soportar la cantidad de peces. Y fíjense lo que hizo Pedro. Pedro dice que cayó en tierra, se arrodilló y le dijo: Señor, soy hombre pecador, apártate de mí. O sea, el Señor le mostró primero su bondad, su amor. ¿Y eso produjo en Pedro qué? El arrepentimiento. O sea, él pudo ver su condición. Cuando tú le dices a una persona: tienes que cambiar, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de chismear, tienes que dejar de murmurar, tienes que dejar, la persona no lo va a ver. Solo hasta cuando el Señor se lo muestra. Cuando el Señor le muestra eso a través de su amor, de su gracia, de su favor, la persona va a ver realmente su condición y va a decir: yo necesito de aquel que me puede cambiar, de aquel que me puede transformar, porque yo en mi fuerza no puedo hacerlo. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar nuestra vida, verdad? Tal vez el carácter, tal vez las mentiras, tal vez el hecho de estar hablando mal de otras personas, tantas cosas que a lo mejor lidiamos hoy, que usted lo sabe, malos pensamientos, en la pelea con el esposo, la pelea con la esposa, la pelea con los hijos. Señor, yo quiero ya dejar de pelear y tratas en tu fuerza. No, bueno, yo voy a proponer, voy a contar hasta 10 para no explotar y todo ese tipo de cosas. No, eso no funciona. Solamente cuando el Señor te muestra tu condición y tú vas al Señor: de verdad yo no puedo, hazlo tú por mí, es cuando el Señor lo va a empezar a hacer. Y cuando tú vas a ver la transformación en tu vida. Hace rato cantábamos que mirar, o sea, que nuestra mirada, ponerla en el cielo. Cuando tú pones tu mirada en el cielo, ya lo terrenal pasa a un segundo plano. Lo que tú vives en esta vida pasa en un segundo plano. Y cuando tú pones tu mirada en el cielo y comienzas a verlo solamente a Él, mira, tú ni cuenta te das de cómo tu vida va cambiando, cómo te vas deslastrando de todas esas cosas malas que hay en tu vida, hasta que llega un punto donde tú dices: wow, ¿y en qué momento yo dejé de mentir? ¿En qué momento yo dejé de decir grosería? ¿En qué momento yo dejé de molestarme tan fácilmente como lo hacía anteriormente? Ni cuenta te das, porque estás tan perdido en el Señor, o sea, tan perdido en su amor, tan envuelto, mejor dicho, en su amor, que te olvidas de las cosas que te perturban y solamente te enfocas en Él, y poco a poco esas cosas las vas dejando. Se van soltando y tu mente va cambiando. El arrepentimiento comienza a obrar en tu vida. Dice la palabra: arrepentíos y creed en mí, dice el Señor Jesús. O sea, el arrepentimiento que produce cambio de mente te lleva a creer. Porque si en esta mente natural nos cuesta creer, ¿verdad que sí? Porque esta mente natural se opone a las cosas espirituales. Pero cuando tienes, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo, esa mente te lleva a creer. Te lleva a vivir en una vida diferente, a creer las cosas que el Señor declara en su palabra, a creerle a Él. Pero en nuestra mente natural es imposible creer. Solamente cuando tenemos la mente de Cristo y creemos que tenemos la mente de Cristo, porque realmente ya la tenemos, se comienza a producir ese cambio, el arrepentimiento en tu vida, que te transforma y te lleva entonces a creer. Amén. Así que cree en el Señor, iglesia, de verdad. O sea, cree en el Señor, en su favor, en su gracia. Mire, los fariseos trataban de no pecar, pero ellos estaban lejos de Dios. Ellos vivían una vida llena de apariencia. Solamente aparentaban ser piadosos, aparentaban ser personas que buscaban al Señor, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, no es tanto lo que tú en apariencia puedes reflejar, sino lo que está en tu corazón. Y yo sé que Dios, en su gran misericordia, cuando transforma nuestro interior, como dije hace rato, la consecuencia de esa transformación se va a reflejar en tu exterior. Pero nosotros queremos trabajar de fuera hacia adentro. Primero modificar la apariencia para después trabajar para poder creer que eso que aparento yo va a modificar mi corazón. Y no es así. O sea, de nada sirve estar bien delante de los hombres y que el Señor que ve tu corazón sabe que ese corazón está lleno de tanta hipocresía, de tantas cosas malas. Mire, hay un nivel de la escuela de ministerio que hablamos acerca de la gracia vertical y la gracia horizontal.
Cuando tú recibes la gracia vertical, ¿qué es la gracia vertical? La que el Señor derrama en tu vida, la que tú recibes del Señor, esa gracia que te lleva, wow, de verdad, Señor, que yo no soy merecedor de esto que tengo, no merezco la familia que tengo, no merezco nada, la salvación que tú me diste, la libertad que tú me diste, yo no la merezco, pero gracias porque tú en tu amor y tu misericordia te placiste dármela. Entonces cuando vemos esa y recibimos esa gracia, podemos entonces reflejar esa gracia para todas las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es cuando comienza a fluir la gracia horizontal, la gracia que fluya para nuestros hermanos, para todo aquel que está a nuestro alrededor. Pero si nosotros solamente estamos procurando estar bien con el hombre, pero dejamos de recibir lo que el Señor quiere traer a nuestra vida, es allí donde fracasamos. Porque entonces mire, nadie puede dar lo que no ha recibido. Lo que tú recibes es lo que tú puedes dar, ¿verdad? De lo recibido de tu mano, dice la palabra, nosotros le damos al Señor. Si usted no tiene nada que dar, usted no puede dar. Si no ha recibido nada, usted no puede dar nada. Si usted recibe la gracia del Señor, esa gracia se va a manifestar a sus hermanos. Vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de criticar a los hermanos, vamos a dejar de censurar a los hermanos porque, no, este es un pecador, no, este ya no es digno ni merecedor de estar ni siquiera de entrar en este lugar, porque este lugar es santo. No. Recibimos la gracia del Señor y esa gracia que recibimos, como yo sé que yo en mi naturaleza soy mala, entonces, oye, gracias Señor por mí, por la gracia que tú me diste y esa gracia la extiendo a mi hermano, porque yo sé que si fuiste bueno conmigo, ¿cómo no vas a ser bueno con él? Pero si nosotros solamente nos enfocamos en la apariencia, en lo que la persona debe mostrar, no, porque tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tú tienes que, ya tú te convertiste al Señor hoy, ya automáticamente tú tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. ¿Dónde está? Es la gracia del Señor la que produce todo eso en la vida de las personas, la que produce los cambios, las transformaciones. Yo siempre lo digo, yo era una persona, bueno, todavía hay cosas en mi vida que el Señor tiene que trabajar porque no he logrado todo, pero hay muchas cosas que yo puedo testificar hoy que el Señor ha quitado de mi vida. Los celos, la mentira, muchas cosas, el mal carácter. Ahí está mi esposo, que no miento en lo que digo. Cómo el Señor ha obrado en mi vida tremendamente y yo puedo decir hoy que no fue que yo me dispuse, porque muchas veces sí me propuse cambiar. No celar a mi esposo, no pelear con mi esposo, no mentir y no lo logré hasta que yo dije, Señor, de verdad que no puedo con esto. Hazlo tú en mí. Y el Señor comenzó a mostrarme mi verdadera condición. Cuando me mostró mi condición vino la transformación, vino el cambio, porque yo dije de verdad que soy mala, porque yo viendo de repente con la parte de los celos, viendo a mi esposo, que mi esposo se la pasaba viendo mujeres, y yo, ay Señor, pero ¿por qué mi esposo no me es fiel? Y yo tenía eso en mi mente terrible, a lo mejor muchos de los que están aquí han escuchado este testimonio, pero era terrible la forma como yo celaba a mi esposo, hasta que el Señor me mostró que el problema no lo tenía él, el problema lo tenía yo. Era insegura, era con baja autoestima, con muchas cosas en mi vida, producidas por muchas heridas que ocurrieron en el transcurso de mi niñez y todo esto. Y eso lo estaba reflejando con él, hacia él. Entonces el Señor me mostró que la del problema era yo, no era mi esposo. Entonces eso viene cuando el Señor muestra su amor, su gracia sobre tu vida. Y cuando tú reconoces que no tienes la fuerza para cambiar, sino Él es el que tiene el poder para transformar nuestra vida. Amén. Así que cada día, mire, confiemos en el Señor. Romanos 2:4 dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, según ese texto, ¿qué nos guía al arrepentimiento? No sé si lo tienen allí. ¿Qué nos guía al arrepentimiento? ¿Lo están leyendo allí? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad del Señor, la bondad del Señor, no el látigo del Señor, no el juicio que usted cree que el Señor va a traer sobre su vida si no se arrepiente, sino la bondad de Dios te guía al arrepentimiento.
Y qué hermoso es eso, ¿verdad? Cuando tú recibes el amor de Dios y eso te guía al arrepentimiento que produce transformación en tu mente y tú decías, wow, yo pensaba de esta forma, pero resulta que estaba equivocado, ahora pienso de otra forma y tu vida comienza a conducirse de una forma correcta, no por lo que tú hagas, sino porque simplemente hubo un cambio en tu mente. Mira, una persona puede ganarse la lotería y vivir de repente en un lugar muy pobre. Y bueno, se ganó la lotería, pues, o qué sé yo, recibió una bendición, qué sé yo, obtuvo dinero y se compra una quinta por allá en el country club. Pero si su mente no cambia, eso yo lo he visto, como mucha gente lo ponen a vivir en un buen lugar, pero tiene todavía la mentalidad de allá, pues de la miseria, de la ruina y todo aquello hermoso que le entregaron cuando tú vas a los meses a su casa, todo está en ruina. Dices, ¿cómo es esto si esto está nuevo? Porque la mentalidad de la gente no cambia. Entonces lo puedes poner en el lugar más hermoso del mundo, pero si su mente no cambia, sigue siendo la misma persona. Como dicen por allí, aunque la mona se vista, esa la mona se queda. Porque es una cosa de que tiene que haber un cambio en la mentalidad de la gente. Entonces, el Señor te puede dar su salvación, pero si tu mente todavía sigue cautiva a tu antigua vida, no vas a poder creer, no vas a poder avanzar. Tiene que haber un arrepentimiento para que entonces tú puedas recibir las riquezas del Señor, las verdades eternas y caminar en esas verdades eternas, caminar en la gracia del Señor. Por eso es que el arrepentimiento es imprescindible en la vida de un hijo de Dios. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿hablamos de qué? De un cambio de mente. Entonces, ¿cree usted que no es importante que el Señor cambie nuestra mente? Que venga ese cambio en nuestra mente para que podamos entonces creer las cosas que tenemos en Cristo, que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, reyes y sacerdotes. Y caminar como tal. Somos luz del mundo, sal de la tierra. Donde yo quiera que vaya, tiene que mostrarse el favor de Dios, la gracia de Dios sobre mi vida, porque Él está en mí. Entonces, cuando nosotros de verdaderamente viene ese cambio en nuestra mente y creemos todo esto, el enemigo no puede venir a nuestra vida, a tocarnos inclusive, a traer dudas a nuestra mente. La palabra cuando hablan en Efesios acerca de la armadura, dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. Cuando tú tienes el yelmo de la salvación es para combatir los dardos del enemigo que vienen a nuestra mente, hacerte creer que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres santo, que tú no eres justo y todo ese tipo de cosas que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Pero cuando tú tienes el yelmo de la salvación, es una seguridad que viene a tu vida, que si tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios. Tú te consideras hijo de Dios, te consideras justo, te consideras santo. Pero si viene ese yelmo no está allí bien calzadito, entonces viene la duda. Y crees que la salvación que tú obtuviste por gracia, ahora la tienes que sostener por las obras. Y crees que porque si dijiste una mentira esta mañana, ya perdiste la salvación. Entonces estamos llevando la salvación al nivel de las obras, de lo que yo haga. Cuando yo soy salva, fuimos salvos, ¿verdad? Por gracia, dice la palabra, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y si fui salva por gracia y no por obras, esa misma salvación se sostiene en la misma base, que es la gracia y la fe. Amén. Entonces, no mantenga ese yelmo ahí firme, que nada le permita dudar de que usted es un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. No importa lo que venga, pero usted tiene la seguridad de quién es en Cristo, identidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, quiero leer Primera de Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste el reino de Dios? No en palabras, sino en poder. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, ¿verdad? Hubo un traslado. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo. Ya no pertenecemos a la potestad de las tinieblas, sino al reino de Cristo. Pero entonces cuando dice que esto no consiste en palabras, sino en poder, el poder de Dios es que yo puedo en Cristo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que si yo estoy luchando
con una situación, con un pecado, con un vicio, con una atadura, yo tengo que creer que todo lo puedo en Cristo, que ese pecado, ese vicio, ese mal carácter, yo lo puedo vencer porque el Evangelio consiste en poder, en que tú puedas vencer toda tentación, en que tú puedas vencer eso que viene a tu vida, eso que tú puedas vencer ese carácter, que tú puedas vencer ese vicio, que tú puedas vencer el chisme, que tú puedas vencer la tentación, que tú puedas vencer todo lo que quiera venir a tu vida, porque el Evangelio consiste en poder. Y el poder de Dios que fluye en nosotros es el poder que nos fortalece cada día para nosotros poder levantarnos y seguir adelante y vencer todo aquello que quiere venir a nuestra vida para derrotarnos, para mantenernos en derrota, en tristeza, en apatía. No, eso no, es el doble ánimo, que hoy quiero hacer las cosas, mañana no quiero, que hoy sí me levanto queriendo ir para la iglesia, pero el día siguiente no quiero, que hoy sí me quiero portar bien, pero mañana no quiero. Eso tiene que romperse en nuestra vida, porque dice la palabra que no nos dio espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, ¿se está dando cuenta? De dominio propio, de amor. Ese es el espíritu que el Señor nos ha entregado. Para que hoy podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Él es el que me dota y me capacita de lo que yo necesito para seguir avanzando. Amén. Entonces cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Arrepiéntete, es decir, cambia tu mente y tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente desde el momento que tu mente comienza a cambiar. Entonces, a veces decimos, Señor, pero es que yo necesito fe para creer todo esto. Y ciertamente necesitamos fe para creer esto. Porque si eso lo queremos llevar a cabo en la carne, no vamos a poder alcanzarlo. Necesitamos de la fe que nos lleva a creer para que después nuestros ojos puedan ver, ¿verdad? Porque esto se trata de primero creo y luego veo. No que veo para después creer, sino que primero creo. Y porque creo, entonces mis ojos comienzan a ver lo que ya yo he visto a través de los ojos de la fe. Pero fíjense tan hermoso es lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando tú dices, Señor, no tengo fe para creer esto, solamente tienes que poner los ojos en el autor de la fe, la fuente de la fe, que es Cristo. El autor y el consumador es Cristo. Entonces, si tú de repente tienes por allí una cosita, simplemente pon los ojos en Él. Y tú vas a ver cómo tu vida va a comenzar a llenarse de fe, va a comenzar a caminar, vas a comenzar a caminar en fe, porque tus ojos van a estar puestos solo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, finalmente quiero leer Romanos 8:38 y 39 para ya culminar acá. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que ninguna aflicción que pueda venir a tu vida, ninguna situación que pueda venir a tu vida, nada podrá separarte del amor del Señor, porque Él nos ama tanto, 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 que nuestra mente no puede imaginar la cantidad de amor que el Señor tiene para nuestra vida. Cuando entregó a su Hijo, o sea, yo cuando me imagino esto, o sea, yo no me imagino yo entregando a mi hijo, yo tengo 2 hijos, para salvar a una persona que ni conozco. O sea, usted imagínese ese cuadro, que usted tenga que entregar a su hijo para salvar a una persona que la está conociendo hoy, que la está viendo hoy por primera vez. ¿Quién no hace eso? Ni siquiera para salvar mi vida, yo creo que entregaría la vida de mi hijo. Imagínese, el Padre entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros, para salvar a gente que hasta lo rechaza, que no cree en Él. Él entregó a su Hijo por esa persona que ni siquiera cree en Él. Entonces, ¿cuánto amor el Señor nos tiene? Cuando entregó a su Hijo, imagínese, ¿cómo entonces va a permitir que por una mentira que usted diga ya te va a lanzar al horno de fuego si entregó a su Hijo? Él lo que hace es que nos limpia,
nos purifica, nos transforma. Porque por supuesto no quiere que nosotros estemos diciendo mentiras. No estoy con esto diciendo, bueno, no importa si tú mientes, no importa si tú haces lo malo, no estoy hablando de eso. Sino que es permitir que Él obre en nuestra vida y que cuando Él obre en nuestra vida, mire, la palabra dice que el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Cuántos están en el taller del alfarero? Siendo perfeccionados, ¿verdad? Estamos siendo perfeccionados cada día. No porque el hecho de que recibimos a Cristo, ciertamente, estamos sentados con Él en lugares celestiales, pero en la experiencia todavía hay muchas cosas que Él está quitando de nuestra vida. Nuestra posición es que somos santos, somos justos, somos sentados allá juntamente con Cristo, pero en la experiencia Él está cambiando y transformando para que eso que ya tenemos en la posición se manifieste en la experiencia. Y eso es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, cada día, mira, que nos levantemos, declarémonos justicia de Dios, santos en Cristo, hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Que nuestra mente sea transformada a través del arrepentimiento y que podamos creer cada día esas verdades eternas que el Señor ya ha destinado para nosotros. Así que yo te invito en esta tarde que puedas ponerte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por el arrepentimiento que Él trae a nuestra vida y que cada día se muestre más su amor, su gracia para con nosotros, para que entonces podamos proceder al arrepentimiento y el cambio de nuestra mente se genere cada día, para que podamos comprender y entender esas verdades que tenemos en Cristo, esas promesas que Él nos ha entregado, esas realidades que Él nos ha entregado, porque vamos a tener y se va a comenzar a manifestar la mente que tenemos, que es la mente de Cristo. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Gracias porque por tu amor y tu gracia estamos hoy aquí, Señor. Gracias porque tú nos llamaste y te complaciste en llamarnos hoy tus hijos, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Yo te pido que tú añadas revelación hasta tu palabra, Dios mío. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Yo te pido que lo que no viene de tu mano, Señor, tú lo quites de nuestra vida. Y lo que tú quieres que prospere, hazlo prosperar en cada uno de nosotros, Señor. Que entendamos, Señor, que tú nos llamaste, Señor, para ser tus hijos, para entrar en ese reino de lo sobrenatural, en ese reino hermoso, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Y que como tal nos conduzcamos, siempre mostrando tu amor, mostrando tu favor, mostrando tu gracia que has tenido primeramente para con nosotros. Señor, en esta tarde te bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que somos, Señor, hechura tuya, criaturas tuyas, Señor, redimidos por tu sangre, Dios mío, y somos nuevas criaturas en ti, Señor. En esta tarde, Dios mío, todo lo que el enemigo ha querido venir a traer a nuestra vida, haciéndonos creer lo contrario a lo que tú estableciste para nosotros, hoy, Dios mío, declaramos que no prospera en nuestra vida, sino prospera los planes que tú tienes para nosotros, que son de bien y no de mal, Señor. Prospera tu palabra, prospera tu verdad en nosotros, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Tú nos libertaste, Señor, y nosotros tenemos que caminar en esa libertad que tú conquistaste por nosotros. Toda atadura del enemigo, toda atadura de la religión, hoy se corta de nuestra vida y declaramos que en victoria saldremos cada día. En victoria, Señor, tú nos harás manejar nuestra vida, Señor, y no en derrota, Dios mío, porque para eso nos llamaste, Señor. Que de nuestra vida, Señor, se refleje el reino de los cielos, el reino tuyo lo podamos reflejar a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestra conducta, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cambio de mente ocurra cada día en nuestra vida. Arrepentimiento fluye a través de nuestra vida, Señor, para que podamos creer realmente la palabra, Señor, que tú nos has entregado con denuedo cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Dios mío. Declaramos que esta semana será una semana de victoria, una semana, Dios mío, donde veremos tu gloria manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Declaramos que esta semana, Dios mío, será de bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que nuestra mirada siempre pondremos en el cielo, Señor. En ti, Dios mío, anclaremos nuestra fe, Dios mío, en ti anclaremos nuestra vida, Señor, y veremos cómo nuestra vida no andará más en derrota, sino en victoria, Señor, porque tú nos haces, Señor, cada día más que vencedores en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga más, Dios les guarde y de verdad que Él vaya delante de ustedes como poderoso gigante y que nada de lo que el enemigo quiera tramar en contra de ustedes prospere, porque prosperará solamente lo que viene de la mano del Señor. Amén.